buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el primer video de octubre les quiero hablar de un tema que he traído innumerables veces acá en el canal y que es la relevancia que tiene la literatura clásica. Siempre se los digo en relación a obras modernas, pero en este caso les quiero decir en relación al día a día, a la vida de los japoneses, y por lo tanto nos concierne a todos aquellos que estamos interesados en la cultura del país del sol naciente. Así que vamos a ver cómo se relaciona la literatura clásica con la vida actual del archipiélago nipón. Este año estamos en el año 7 de la era Reiwa. Reiwa es el nombre de la actual era imperial, porque si bien en la actualidad en Japón el tiempo se cuenta igual como se cuenta en Occidente, o sea, están en el año 2025, también se usa el sistema de eras y la actual comenzó en 2019. Cuando asciende al trono un nuevo emperador, se designa una nueva era. Y en este caso, en 2019, cuando se hizo el anuncio de que iba a venir una nueva era, también se hizo el anuncio de cómo iba a ser esta llamada. Y se indicó, les voy a dar la fecha exacta, el 1 de abril del año 2019 se dio un comunicado público en el cual se dijo que dentro de las 6, me parece que son 6, sí, de las 6 opciones propuestas como nombres de la nueva era que iba a comenzar, se había elegido Reiwa. ¿Y de a dónde se había tomado la inspiración? Bueno, rompiendo un poco la tradición que llevaba varios años en que se tomaban los nombres de las eras de clásicos chinos, en este caso se eligió un clásico japonés, el Manyoshu. Exactamente, la primera antología de poesía autóctona japonesa. Si bien no es una antología imperial, o sea, no es una antología, podríamos decir, oficial, por ser la primera que se redactó que contenía exclusivamente poesía japonesa, es que tiene un lugar importantísimo dentro del canon clásico. Y es desde allí de donde se tomó la inspiración. Entonces ahí tenemos rápidamente cómo podemos entender que algo tan importante en el día a día de los japoneses como escribir la fecha tiene relación con un clásico, y vamos a profundizar un poquito más en cómo se origina entonces y cómo se elige esto de Reiwa y qué significa. Reiwa está compuesto por dos caracteres, Rei y Wa, y fue bastante polémico cuando se presentó como nombre de la nueva era, pero vamos a ir a la polémica un poquito más adelante. Primero vamos a explicar el origen. ¿Qué sucede? En el rollo 5 de el Manyoshu, como ya dijimos, la primera antología de poesía autóctona japonesa, hay una serie de poemas dedicados a la flor del ciruelo. ¿Y de dónde nace estos poemas? Bueno, resulta que el día 13 del primer mes del año 730, Otomo no Tabito en su jardín hizo un gran banquete para celebrar esta nueva ocasión del año, y por supuesto para celebrar la flor del ciruelo, y se decidió que todos los presentes, que eran algunos de los poetas más importantes de la época, como Yamanoue no Okura, como Sami Mansei, como Ono Oyu, como la misma medio hermana de Tabito, siempre se me olvida el nombre de ella porque es un poco largo, Otomo no Saka no Ue no Iratsume, y así varios que estaban ahí, la creme de la creme,
todos tenían que componer poemas en torno a la flor del ciruelo. Y entonces en este rollo 5 de El Manyoshu están compilados 32 poemas que nacieron de esta ocasión festiva y que todos tienen por supuesto como tema, ya dijimos, el ume, la flor del ciruelo. Y esta serie de poemas tiene un prólogo, podríamos decir, una suerte de introducción. Y en esa introducción es desde donde se tomaron los kanjis de Reiwa. Dice así la introducción: Toki ni shoshu no reigetsu ni shite kyoku kaze yawaragi ume wa kiyauzen no ku o hiraki ran wa haigo no kao o kaorasu. Si lo traducimos, en los inicios de la primavera, una fresca brisa sopla en este auspicioso día. La flor del ciruelo, blanca como una mujer, poniéndose polvo blanco frente al espejo. La orquídea perfuma como la bolsa que lleva un noble. Y después viene la serie de 32 poemas de varios poetas. Y entonces de la palabra reigetsu se tomó rei y de yawaragi se tomó wa. Y ahí tenemos rei wa. Y que según como indicó el comunicado oficial de el gobierno japonés, se dijo que esto significaba bella armonía. Así que ahí tenemos como el nombre de la era actual. Como dijimos, estamos en el año 7 de la era Reiwa, por lo tanto si uno va a escribir la fecha va a poner esa denominación. Nace desde el Manyoshu, de este prólogo a la serie de poemas contenidos en el rollo 5 sobre la flor del ciruelo. No me he olvidado de la polémica, así que vamos a ella. La polémica nace en el hecho de que el japonés, como otros idiomas asiáticos como el chino, por ejemplo, son idiomas que además de tener un impacto fonético y de significado, también tienen un impacto visual, porque se escriben, en el caso del japonés, entre otros sistemas de escritura, con kanjis, con estos caracteres de origen chino. Entonces, incluso antes de que uno procese una información semántica, uno inmediatamente tiene un input visual que va ahí directo al cerebro. Y cuando se hace el anuncio, obviamente por televisión, salen las noticias, un portavoz mostrando un suerte como de afiche con los kanjis, con el nombre, con estos dos kanjis, con el nombre de la nueva era, inmediatamente todo el mundo, tanto en Japón como fuera de Japón, ve estos dos kanjis y el problema es el primero, el de rei, porque la acepción más utilizada en el día a día es la de mandato, la de orden. El segundo kanji no hay ningún problema porque es un kanji además que se ha utilizado muchísimos en nombres de eras, es el de armonía, wa, que además es un kanji muy importante para los japoneses, un concepto porque es el con el que ellos podríamos decir que se identifican como nación. Todo lo que tiene wa se asocia con Japón. Wa shitsu, habitación de origen japonés. Wa shoku, comida japonesa. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Washi, papel japonés, y así sucesivamente. Pero rei era esta orden, este mandato. Entonces todo el mundo dijo, ¿cómo? ¿Una armonía ordenada? ¿Una armonía mandatada, impuesta? Olvídense la polémica que hubo de todo el mundo. Tuvo que salir entonces él es en ese entonces primer ministro de Japón, Abe Shinzo, a dar una explicación. Y entonces al final ellos dijeron de que no, que esto significaba bella armonía, porque si uno va y analiza en profundidad el kanji de rei, además de significar orden, mandato,
seguimos avanzando en los significados y vamos a llegar a bueno. Y se supone que ahí se tomó ese significado, entonces ahí se interpretó, entonces se dijo, bueno, no es un significado literal, es una interpretación. Y dijo, ¿y por qué? Entonces Abe Shinzo declaró, cuando las personas acercan bellamente sus corazones, la cultura nace y se nutre, y por eso ellos eligieron esta palabra, este concepto, reiwa, bella armonía, para representar lo que se quería que fuera esta nueva época. Y así entonces, como les digo, profundizar, conocer, saber de la literatura clásica nos permite entender mejor el mundo. Ya vieron, no solo la literatura moderna, que siempre les digo, los autores modernos han tomado mucho de la literatura clásica, ya sea para copiar, para inspirarse, para rechazar, para criticar, pero siempre está ese vínculo, sino que también en el día a día, en las acciones cotidianas, como escribir la fecha, va a haber una referencia a la literatura clásica, en este caso en particular a la poesía, con el nombre de la era actual imperial, Reiwa, tomada de este prólogo a la serie de poemas de La Flor del Ciruelo que vienen en el quinto rollo de El Manyoshu. Bueno, espero les haya gustado la información que les traje esta semana, lo hayan encontrado interesante. Déjenme en los comentarios si saben de alguna otra relación con una obra clásica y un nombre de alguna era imperial, por ejemplo, o si es que tienen dudas con el significado de alguna palabra japonesa en específico que esté relacionada con literatura, y podemos ver en videos futuros cómo lo analizamos. Me voy despidiendo por hoy día, deseándoles a todos que tengan una preciosa semana, y nosotros nos vemos como siempre el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.